Hola, bienvenida, bienvenido. Antes de que cierres los ojos esta noche, te invito a acompañarme en un pequeño viaje, no uno que hagas con los pies, sino con el alma. Esta es una historia suave, reflexiva, creada para ayudarte a relajarte, pero también para recordarte algo que tal vez habías olvidado de ti mismo. Mientras escuchas, deja que tu respiración se vuelva tranquila. Cada palabra es una caricia para tu mente, un susurro que te acompaña hacia un descanso profundo, y tal vez, al despertar, encuentres una pequeña luz nueva en tu interior. Ahora, cierra los ojos si lo deseas, y déjate llevar. Capítulo 1. La guardiana del río de luz. Había una vez, en un rincón escondido del bosque del alma, una mujer llamada Liana. Ella no era una mujer común, era la guardiana del río de luz. Cada día, Liana se despertaba antes que el sol para cuidar las aguas cristalinas del río, que no solo alimentaba al bosque, sino también traía paz y claridad a todos los seres que vivían cerca de él. Los árboles la saludaban cuando pasaba, los animales se acercaban a beber mientras ella cantaba suaves melodías que hacían que el agua brillara con más fuerza. Liana lo hacía con amor, con devoción, porque sentía que era su deber sostener la vida de los demás. Pero algo empezó a cambiar. Cada vez venían más animales, más criaturas de lejos, incluso de otros bosques. Algunos venían heridos. Otros traían sus propios ríos sucios, esperando que Liana los limpiara con el suyo. Ella, con el corazón abierto, nunca decía que no. Y poco a poco, el río de luz comenzó a oscurecerse. No porque Liana no supiera cuidarlo, sino porque intentaba limpiar aguas que no le correspondían. Aguas que venían con problemas que no eran suyos. Y ella, por amor, los hacía suyos. Una noche, mientras la luna se reflejaba apenas en la superficie turbia del río, apareció un anciano con una capa tejida de hojas doradas. Sus ojos eran profundos como el universo. Liana, le dijo, ¿sabes por qué el río de luz ha comenzado a oscurecerse? Ella agachó la cabeza. Porque estoy fallando. Porque no soy suficiente. El anciano sonrió con ternura. No, hija del bosque. El río no necesita que seas más fuerte. Solo necesita que recuerdes una verdad olvidada. Ella lo miró, confundida. El río de luz no brilla porque tú lo limpias todo, dijo el anciano. Brilla porque tú estás en paz. Porque tú lo nutres con tu propia luz interior. Y si te desgastas por completo, no quedará nadie para sostener el río, ni para brillar en él. Liana sintió que algo se rompía suavemente dentro de ella, y que algo nuevo nacía al mismo tiempo. Un susurro antiguo. Un permiso olvidado. Está bien no poder con todo. Está bien cuidar primero de uno mismo. El mundo no necesita que te apagues para que otros se enciendan. Esa noche, Liana dejó de recoger los ríos ajenos. Se sentó junto al suyo. Y lloró. Y rió. Y por primera vez en mucho tiempo, el río volvió a brillar. Capítulo 2. Los buitres del Valle de Seda. Pasaron los días, y el río de luz comenzó a recobrar lentamente su claridad. Liana ya no se desvivía por limpiar los ríos de los demás, pero todavía había una sombra que no lograba desvanecer. No venía del río, ni del bosque. Venía del Valle de Seda, una tierra al otro lado de la colina, habitada por criaturas que, a simple vista, parecían nobles. Se vestían con ropas elegantes, hablaban con dulzura, sonreían constantemente, pero Liana sabía la verdad.
Eran buitres con perfume de flores. Venían al río no para compartir, sino para llevarse. No por necesidad, sino por costumbre. No por gratitud, sino por oportunismo. Ellos sabían que el sabio del valle, el anciano que cuidaba la entrada, era un alma buena, demasiado buena. Siempre decía que sí. Siempre daba. Siempre cedía. Porque quería ayudar. Y como él no sabía decir que no, Liana tenía que hacerlo por él. Esto no es vuestro, les decía firme, cuando pedían más agua de la que necesitaban. No está bien lo que hacéis, les repetía, cuando mentían para conseguir favores. El río no es una fuente infinita, y yo no soy la puerta que podéis forzar, les decía, conteniendo las lágrimas. Y cada vez que los veía irse murmurando, ofendidos, fingiendo que ella era injusta, una grieta se abría en su pecho. Una noche, incapaz de dormir, Liana subió al claro de la montaña donde hablaban los vientos. Allí, se sentó bajo un árbol seco y le habló a las estrellas. ¿Por qué tengo que ser yo la que discute? Susurró. ¿Por qué tengo que sentirme mala por hacer lo que es justo? Entonces, una voz suave y sabia le respondió desde el viento, como si viniera del propio corazón del bosque. Porque a veces el amor no se disfraza de caricias, sino de protección. Porque no todos los no nacen del rechazo, algunos nacen del cuidado. Porque los que te llaman dura, no ven lo que sostienes en silencio para que otros no se rompan. Porque alguien tenía que ser firme, y tú tuviste el valor que otros no tuvieron. Liana cerró los ojos. Y en lugar de culpa, sintió un fuego suave en el pecho. Una certeza. Ella no era la mala. Ella era la muralla de luz que protegía el río. Y sí, tal vez los buitres la señalarían. Tal vez el sabio nunca le diría que gracias. Pero en su interior, el río la conocía. El bosque la conocía. Y la verdad también. Aquella noche, Liana se permitió llorar sin culpa. No por debilidad, sino por haber sido fuerte tanto tiempo. Y al amanecer, algo nuevo brillaba en su mirada. Ya no era solo la guardiana del río, era la protectora de su propia alma. Capítulo 3. La enfermedad del sabio. Una mañana, los vientos trajeron noticias inquietantes. El sabio del valle, aquel anciano bueno que no sabía decir que no, había caído enfermo. Una bruma espesa cubría su mirada, y su energía parecía desvanecerse con cada amanecer. Los animales del bosque hablaron en susurros. Algunos lloraban. Otros culpaban al clima, o a los años. Liana, en cambio, guardó silencio. Sentía una punzada en el pecho. No de miedo, sino de algo más difícil de nombrar, culpa. ¿Y si fui muy dura con él? Se preguntó. ¿Y si mis límites lo lastimaron, en lugar de protegerlo? ¿Y si me necesita más de lo que yo pensé? Los días siguientes, Liana se volcó en ayudar. Volvió a hacer de más. A recoger cargas que no le pertenecían. A callar para no molestar. A sonreír cuando quería llorar. Todo por él. Pero el río, sabio y silencioso, volvió a enturbiarse. Y Liana, aunque más activa que nunca, se sentía más vacía que nunca. Hasta que una noche, mientras velaba al sabio dormido, apareció una figura inesperada. El árbol viejo, el más antiguo del bosque. Sus ramas parecían tocar las estrellas, y de sus grietas brotaban luces como luciérnagas. Liana, dijo el árbol con voz de raíces profundas, ¿por qué llevas la tristeza como si fuera tu sombra?
Porque él está enfermo, dijo ella, y yo debería hacer más. Porque si yo no lo sostengo, ¿quién lo hará? El árbol la miró con ternura infinita. Hija mía, el amor no es una carga que llevas. Es una raíz que compartes. Y tú no puedes sanar a alguien si te rompes por dentro para hacerlo. Liana bajó la mirada. ¿Pero está tan solo? Y yo fui la que dijo que no, la que puso límites, la que discutió con quienes él no podía enfrentar. Y gracias a eso, interrumpió el árbol, él aún tiene algo que sostener. Tú no fuiste la causa de su caída, fuiste su sombra protectora cuando el sol quemaba. Poner límites no fue un acto de dureza, fue un acto de amor que él aún no supo agradecer. Las hojas del árbol viejo cayeron como bendiciones. Liana sintió algo cambiar en su interior. Por primera vez, se permitió soltar la culpa. Entendió que ayudar no es borrarse por el otro, sino estar presente sin desaparecer. Y mientras el sabio dormía, Liana tomó su mano y le susurró: Te seguiré cuidando, pero también cuidaré de mí. Porque si yo caigo, no habrá río para nadie. Porque si me apago, tu luz también se perderá. Capítulo 4. El lobo del silencio. El invierno llegó al bosque del alma. Los días se acortaron, el viento soplaba con voz de ausencias, y las criaturas del bosque se escondían en sus hogares. Liana, sin embargo, seguía caminando. De sol a luna. De lágrima a sonrisa forzada. Cuidando el río, cuidando al sabio, cuidando a todos. Pero nadie cuidaba de ella. Y lo que es más duro aún, ella misma había olvidado cómo hacerlo. Una noche sin luna, Liana salió del claro donde dormía el sabio. Sus pies la guiaron sin rumbo. Sintió que ya no podía más. Que todo su esfuerzo se perdía. Que nadie notaba el peso que llevaba sobre los hombros. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió sola de verdad. Fue entonces cuando escuchó un crujido entre los árboles. No era amenaza. Era presencia. De entre las sombras, emergió un lobo de pelaje gris plateado, con ojos como brasas suaves. No gruñía. No ladraba. Solo la miraba. ¿Quién eres?, preguntó Liana, temblando, no de miedo, sino de cansancio. El lobo se sentó frente a ella y, sin mover los labios, le habló directo al corazón. Soy el silencio que no has querido escuchar. El deseo que enterraste para cuidar a todos menos a ti. La parte tuya que ya no quiere sostener lo insostenible. Liana se quedó sin palabras. Sintió que una herida se abría, pero también que podía respirar dentro de ella. No puedo dejar de cuidar, murmuró. Si yo me detengo, todo se cae. El lobo ladeó la cabeza. ¿Y si dejar caer algunas cosas no fuera un error, sino una necesidad? ¿Y si tu vida también merece espacio entre tanta responsabilidad? ¿Recuerdas qué te hace feliz, Liana? Ella se quedó en silencio. Su mente intentó responder, pero no pudo. Solo el eco de la pregunta resonaba en su pecho vacío. Tu alma no nació para ser solo puente de otros, dijo el lobo. También nació para danzar, para crear, para sentirse viva. ¿Y cómo empiezo?, susurró Liana, con lágrimas en los ojos. El lobo se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia lo profundo del bosque. Antes de desaparecer entre la niebla, se giró una última vez. Empieza por escuchar. Empieza por dejar de hacer ruido con lo que no es tuyo. Empieza por volver a ti. Cuando estés lista, volveré. Y así, el lobo del silencio se desvaneció.
Pero algo en Liana había despertado. Una pregunta. Un espacio. Una posibilidad. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió culpable por desear algo diferente. Y esa noche, en lugar de cuidar, se acostó bajo las estrellas y no hizo nada. Nada, excepto respirar. Excepto existir. Capítulo 5. La senda del lobo. El bosque del alma guardaba un rincón escondido, invisible para quienes viven solo para sostener a otros. Era un lugar sin mapas, sin horarios, sin exigencias. Un rincón donde el alma cansada podía recordar algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Cómo era existir sin tener que merecerlo todo. Liana no lo buscó. Solo caminó. Y el bosque, sabio, le respondió. Allí estaba él, como si ya la esperara, el lobo de ojos de brasa suave. Esta vez no surgió del misterio, sino del silencio conocido. No imponía. No guiaba. Solo caminaba a su lado, paso a paso, como quien sabe cuánto pesa lo que ella lleva, y ha estado cerca en los momentos en que nadie más lo notó. ¿A dónde vas?, preguntó Liana. «Donde nunca te llevaste», respondió el lobo. «Donde vive lo que fuiste dejando atrás para cuidar de todos menos de ti». Caminaron entre hojas doradas que caían con la lentitud del tiempo que no se apura. Y ella sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no tenía que decidir nada. Solo estar. Respirar. Sentirse. «¿Por qué me acompañas?», preguntó con la voz temblando apenas. «Porque te he visto cuando tú no te veías. Porque me importa que no te olvides de ti. Porque alguien tenía que caminar a tu lado sin pedirte nada». Liana tragó saliva. No era tristeza. Era algo más profundo. Una ternura antigua, casi olvidada. «Siempre pensé que si yo no sostenía todo, todo se caería», murmuró. El lobo giró apenas la cabeza hacia ella, con una dulzura que no buscaba consolar, sino decir la verdad sin herir. «Y quizás algunas cosas sí se caigan. Pero muchas otras se quedarán. Y lo que caiga, tal vez nunca fue tuyo para sostener». Liana se detuvo. Algo en sus piernas flaqueaba, no por cansancio físico, sino porque estaba soltando algo. Un mandato viejo. Una creencia grabada en los huesos. El amor no está en desgastarte por completo. Está en recordarte a ti misma, incluso cuando todos olvidan hacerlo. Está en darte lo que nunca pediste, pero siempre mereciste: espacio, paz, vida propia. ¿Cómo empiezo?, susurró. Escuchándote. Dejando de hacer ruido con lo que no es tuyo. Preguntándote qué te da calma. Qué te da alegría. Qué te devuelve el color. Y entonces llegaron a un claro donde todo parecía respirar con ella. Una piedra tibia al sol. Agua limpia. Silencio que no asusta. Un lugar donde no era madre, ni gerente, ni escudo de nadie. Solo Liana. «Quédate aquí un rato», le dijo el lobo, mirándola con profundidad. «No hay prisa por volver. Solo, escúchate. Siéntete. Vuelve a ti». Ella se sentó. Cerró los ojos. Y por primera vez en tanto tiempo, no se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Solo dejó que su alma descansara. El lobo se alejó unos pasos, sin desaparecer. No se iba. Solo le daba espacio. Como lo hacen los que aman. Sin invadir, pero sin dejar de estar. Capítulo 6. Donde comienza el regreso. El claro seguía envuelto en la misma luz suave que lo había recibido.
Liana despertó sin sobresalto, sin la urgencia de tener que correr a ningún sitio. El aire olía a tierra húmeda y hojas nuevas. Algo en su cuerpo se sentía distinto. Ligero, pero firme. El lobo estaba a unos pasos, sentado, con la cabeza alta y la mirada serena. No había tensión entre ellos. Ninguna despedida amarga. Solo una calma profunda. Una comprensión sin palabras. Él se puso en pie y comenzó a alejarse, como quien sabe que ha cumplido su papel. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Y Liana tampoco. Se quedó allí un momento más, con el silencio haciéndole espacio dentro. No sabía exactamente cuánto tiempo había pasado desde que llegó. Pero algo sí sabía con certeza, no era la misma. Se puso de pie y empezó a caminar sin prisa. Sus pasos eran suaves, pero seguros. No tenía un destino concreto. Solo sabía que estaba volviendo a sí misma. El bosque, antes denso y lleno de susurros externos, ahora parecía distinto. Las ramas ya no la rozaban como barreras, sino como caricias. La luz filtrada entre los árboles no la guiaba, la acompañaba. En un arroyo cercano, se agachó y se miró en el reflejo. Sus ojos no se veían más jóvenes, ni menos cansados. Pero había algo nuevo en ellos. Un brillo callado. Una quietud interna que no dependía de nadie más. No sintió euforia. No sintió miedo. Solo una certeza tranquila. Que ya no se abandonaría más por nadie. Que su ternura, su entrega, su fuerza, también le pertenecían a ella. Y mientras el viento movía las ramas por encima de su cabeza, el bosque pareció inclinarse con respeto. No por lo que ella había hecho, sino por quien había vuelto a ser. Liana siguió caminando. No necesitaba una despedida, porque nada realmente se iba. Ni el lobo, ni su luz, ni ella. Capítulo 7. El regreso a la orilla. Cuando Liana volvió a la orilla del río de luz, el bosque era el mismo. Y sin embargo, todo se sentía distinto. Los árboles seguían en su lugar. Los animales continuaban con sus costumbres. El río fluía, a veces en calma, a veces con fuerza. Pero algo había cambiado profundamente. Liana ya no estaba en guerra consigo misma. Se acercó al río sin prisa. No llevaba cubos para cargar agua ajena. No traía listas de pendientes invisibles. Solo sus manos, limpias, y su presencia entera. A lo lejos, escuchó las voces familiares del Valle de Seda. Criaturas con palabras dulces, ojos calculadores y sonrisas que buscaban ventaja. Antes, esa presencia le habría encogido el pecho. Pero esta vez, no sintió miedo, ni culpa. Cuando se acercaron, con sus pedidos disfrazados de halagos, Liana los escuchó en silencio. «Podríamos usar más agua esta semana», dijo uno, «solo un poco, como favor». «Lo hemos hecho tantas veces», añadió otro. «Sabes que somos buena gente». Liana los miró con una calma que desarmaba. «Sé lo que sois», dijo, sin elevar la voz. «Y por eso, no. No hubo rabia. Ni dureza. Solo verdad». Los visitantes se alejaron, murmurando como siempre. Pero esta vez, algo en sus pasos mostraba respeto. Quizás no por ella, aún. Pero por la firmeza que ya no podían quebrar. Más tarde, el sabio del valle descansaba bajo un árbol, cubierto con mantas tejidas por quienes aún lo querían cerca. Liana se acercó y se sentó a su lado.
No traía remedios, ni soluciones, ni disculpas por el silencio. Solo su presencia. Él la miró con ojos gastados. Hubo un instante en que pareció a punto de decir algo, pero no lo hizo. Y por primera vez, eso no dolió. Porque Liana ya no esperaba aprobación. Ni comprensión absoluta. Solo sabía que estaba haciendo lo que sentía justo. Y eso era suficiente. Cuando el sol empezó a caer, el río brilló con tonos dorados que no se veían desde hacía tiempo. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque la luz de Liana ya no estaba atrapada en la oscuridad de otros. Se quedó sola en la orilla, observando el agua, escuchando su propio latido. No tenía prisa. No tenía que probar nada. Solo existía, completa. Y desde lo profundo del bosque, donde los árboles eran más viejos que el tiempo, una figura gris se movía entre las sombras, sin acercarse. Observando. Guardando. Porque aunque ya no caminara a su lado, ella nunca estuvo sola. Capítulo 8. La piedra del alba. Desde aquel día, Liana siguió haciendo muchas de las cosas que siempre había hecho. Seguía cuidando el río de luz. Seguía sentándose junto al sabio, cuando su cuerpo lo permitía. Seguía hablando con las criaturas del bosque, incluso con aquellas que venían buscando más de lo que daban. Pero ya no era la misma. No porque sus gestos hubieran cambiado por completo, sino porque ya no se perdía en ellos. Cada mañana, antes de que el sol tocara la superficie del río, Liana salía del claro y caminaba hacia una pequeña colina cubierta de musgo. Allí, sola, en silencio, con los pies descalzos sobre la tierra fresca, tomaba una piedra lisa del suelo y la colocaba en un círculo que había empezado a formar. Cada piedra representaba un día. Pero no cualquier día. Un día en que no se había olvidado de sí misma. A veces eran días serenos. Otras veces, caóticos. A veces decía sí, a veces no. Pero si al final del día, podía sentir que no se había negado a su propia existencia. Que no había renunciado a su paz para complacer lo injusto. Entonces al alba siguiente, una piedra más se sumaba al círculo. Y poco a poco, ese círculo fue creciendo. No como un monumento, ni como un altar, sino como una memoria viva. Un recordatorio silencioso de que su vida también es sagrada. A veces, el viento pasaba por allí y movía una hoja que caía justo en el centro del círculo. A veces, un pájaro se posaba en una de las piedras. Y en ocasiones, cuando el sol lo iluminaba con cierto ángulo, el reflejo formaba un halo. Como si la tierra misma celebrara el hecho de que Liana se estaba eligiendo. Una piedra por día. Una pequeña victoria de amor propio. Sin promesas. Sin metas. Solo presencia. Y aunque el bosque seguía igual. Y el río no dejaba de fluir. Y el mundo no cambió de repente. Liana sí. Y eso bastaba. Si esta historia te acompañó o te tocó el alma de alguna forma, te invito a volver cuando lo necesites. Y si quieres ayudar a otros a encontrar su jardín, puedes compartir este espacio con ellos. Y si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita, si es que sigues despierto, claro. Ahora, que tengas un descanso profundo. Que los sueños te abracen con ternura, y que mañana despiertes un poco más cerca de ti. Buenas noches.